Durante la fiesta de empresa, el amante de mi esposa me la quitó y bailó con ella. En medio de la pista iluminada por luces de colores, la sostuvo como si fuera su derecho, como si mi presencia allí fuera irrelevante. Me temblaron las manos. El vaso de whisky que sostenía casi se me resbaló de los dedos. Congelada, observé el cruel espectáculo que se desarrollaba ante todos. Los compañeros que los rodeaban murmuraban, algunos se reían, otros miraban hacia otro lado, pero nadie intervino. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. Solo yo parecía haber sido el último en entenderlo. Echó la cabeza hacia atrás, riéndose como si esta fuera la noche más inolvidable de su vida, mientras su amante la hacía girar por la habitación con una confianza que me hizo sentir pequeña. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo tuvo el coraje? Mi pecho ardía de vergüenza y enojo, pero mi cuerpo no reaccionó. ¿Debería ir allí y arrancarla de sus brazos? ¿Debería darle un puñetazo en mitad de la fiesta? ¿Debería simplemente desaparecer, tragado por la humillación? Por dentro me estaba muriendo. Una parte de mí se desmoronaba cada segundo que continuaba esa escena. No intentaron ocultarlo, no había culpa en sus ojos. Solo un placer descarado, un placer que ya no era mío. Y cuando la canción llegó a su fin, él la apretó con fuerza por la cintura y le susurró algo al oído. Ella sonrió, esa sonrisa que una vez fue mía y ahora pertenecía a otro hombre. Los aplausos llenaron la sala, como celebrando mi desgracia. Él le tomó la mano y, sin ceremonias, la condujo a un rincón más privado. Mis piernas finalmente respondieron. Di un paso adelante, pero dudé. Quería correr tras ella, quería arrebatármela y hacerle recordar quién era su marido, pero algo me detenía. No fue solo el shock, fue algo más profundo. Un sentimiento. Y entonces lo entendí. Esta no fue solo una aventura pasajera, una aventura sin sentido. Esto era algo que había estado sucediendo durante suficiente tiempo como para que se sintiera seguro de reclamarla frente a todos. Tiempo suficiente para que aceptara que se la llevaran sin miedo, sin remordimientos. Ya es suficiente para que me engañen, tonto. El dolor dio paso a un frío punzante. No podía explotar allí, no podía bajarme. No esa noche. Necesitaba algo más grande. Algo que hizo que cada segundo de esa humillación valiera la pena. Necesitaba cambiar las cosas. Las sonrisas a mi alrededor estaban disimuladas, las conversaciones apagadas. Todo el mundo ya lo sabía. Excepto yo. ¿Cuánto tiempo me ocultaron esto? ¿Cuánto tiempo fui el idiota de la historia? La miré por última vez. Tus ojos brillaron cuando te encontraste con los suyos. Ella ya no me vio. No importaba si estaba allí o no. Tragué fuerte. El vaso vacío todavía estaba en mi mano, pero el sabor amargo ya no provenía solo de la bebida. Era el sabor del desprecio, del abandono. Desde el final. Pero algo dentro de mí empezó a moverse. Un calor diferente, un empuje, unas ganas feroces de no salir de allí como un perdedor. No iba a dejar que se rieran de mí. No iba a permitir que esta traición se convirtiera en lo único por lo que sería recordada. La música ha cambiado. El salón continuó su fiesta. Pensaron que me iría, que me quedaría ahí, quieto, masticando el dolor, hundiéndome en el papel de traicionado. Pero no. Algo estaba a punto de cambiar. Algo que no esperaban. Y cuando di mi primer paso para salir de ese rincón oscuro, un plan comenzó a formarse en mi mente. Todavía no sabía exactamente cómo, pero esa traición no terminaría así. Lo que no sabían era que el juego apenas comenzaba. Bienvenido al canal. Aquí, la traición nunca será romantizada ni justificada. Nuestras historias son ficción, pero el dolor, el impacto y las consecuencias son reales. El objetivo es mostrar cómo la traición destruye vidas, arruina la confianza y deja cicatrices que nunca desaparecen. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia intensa, llena de giros y emociones crudas. Agárrate fuerte, porque esta historia te impactará. La noche caía lentamente, cubriendo la ciudad con un manto de luces brillantes y largas sombras. En lo alto del edificio de espejos donde trabajaban se desarrolló el evento de empresa con estilo.
Los vasos tintinearon, las risas resonaron y los rostros reflejaron el brillo dorado de los candelabros de cristal. Para Daniel y Emily, ese evento fue solo uno de muchos otros que marcaron los años que pasaron juntos. Desde el inicio de su matrimonio, las fiestas corporativas fueron parte de su rutina, pero con el tiempo se volvieron menos emocionantes, solo compromisos sociales que debían cumplir. Aún así, esa noche había algo diferente en el aire. Algo casi imperceptible, pero presente, sutil como un susurro, algo que Daniel no podía nombrar, pero sentía en lo profundo de su pecho. Emily lucía deslumbrante con un elegante vestido rojo, su cabello ondulado cayendo ligeramente sobre sus hombros y su sonrisa radiante, como si estuviera más viva que nunca. Siempre había sido una mujer sofisticada, alguien que llamaba la atención sin necesidad de esforzarse. Desde que se conocieron, Daniel quedó impresionado por la forma en que dominaba cualquier ambiente, con su llamativa presencia y su innegable encanto. Durante años, este magnetismo le hizo sentirse el hombre más afortunado del mundo. Le gustaba observar cómo trataba con la gente, cómo su carisma natural hacía que cualquiera se sintiera cómodo en su presencia. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Su mirada parecía brillar de otra manera y su risa resonó más suelta, más espontánea. Algo dentro de Daniel se retorció, pero lo ignoró. Quizás fue solo una impresión. Daniel siempre ha estado orgulloso de la relación que construyó con Emily. Eran una pareja sólida, admirada por muchos. Amigos y colegas solían decir que los dos estaban hechos el uno para el otro, que eran el tipo de pareja que parecía inquebrantable. Él lo creyó. En los primeros años, todo entre ellos era intenso, las conversaciones, los viajes, la forma en que hacían planes para el futuro. Era difícil imaginar que algo pudiera alterar esa conexión. Pero el tiempo, siempre él, había dado forma a sus días de manera diferente. El amor todavía existía, pero ahora era más contenido, menos explosivo. La rutina se fue asentando poco a poco y las conversaciones, antes tan largas y complicadas, se volvieron más objetivas y prácticas. Esto era natural, se dijo. Todos los matrimonios pasaron por esto. Pero esa noche, una inquietud crecía en su pecho, una inquietud silenciosa que no podía explicar. La observó mientras charlaba animadamente con algunos compañeros. La forma en que gesticulaba, la forma en que inclinaba levemente la cabeza mientras escuchaba hablar a alguien, la forma en que sonreía de una manera que parecía más vibrante de lo habitual. Algo dentro de él le advirtió, pero alejó la sensación. No había motivos para desconfiar. Emily era su esposa, su compañera de años, alguien a quien conocía tan bien como él mismo. Se negó a creer que algo andaba mal. Aún así, se encontró analizando sus propios sentimientos, tratando de entender por qué esa noche se sentía diferente de tantas otras. La fiesta continuó, la gente bailó, brindó, las conversaciones se mezclaron con el sonido de la música ambiental. Daniel trató de ignorar sus pensamientos y unirse a la celebración, pero era difícil deshacerse de ese sentimiento molesto. Algo era diferente en Emily. No podía decir exactamente qué, pero lo sentía. Se preguntó si él era el problema, si tal vez estaba exagerando, si estaba viendo cosas donde no las había. Después de todo, en los últimos meses había estado más distraído, inmerso en el trabajo, lidiando con desafíos que lo dejaban exhausto. Tal vez era solo su mente jugando una mala pasada. Emily se acercó a él con una sonrisa radiante y le tomó la mano. Sus dedos eran delicados y, por un momento, sintió el familiar consuelo de su toque. Pero pronto ella lo soltó, tomó una copa de vino y miró alrededor de la habitación como si buscara algo o alguien. Daniel observó atentamente este pequeño cambio. Ella parecía ansiosa y él sintió una extraña opresión en el pecho. Fue un agarre silencioso, pero cargado de significados que aún no entendía del todo. La noche continuó y Daniel trató de alejar sus preocupaciones. Pero entonces, entre la multitud, vio algo que le hizo quedarse sin aliento por un segundo. Emily estaba bailando. Pero no fue un baile cualquiera. No fue un momento casual entre amigos. Había intimidad allí, una conexión sutil pero innegable. Su cuerpo se movía con fluidez y el hombre frente a ella parecía saber exactamente cómo guiarla. Daniel frunció el ceño, tratando de entender por qué esa escena le molestaba tanto. Quizás fue solo una exageración por su parte.
quizás fue solo un baile inocente. Pero entonces, notó la mirada en sus ojos, un brillo diferente, una sonrisa diferente, una forma de moverse que no había visto en mucho tiempo. Y fue en ese momento que algo dentro de él se rompió. No sabía qué haría. No sabía cómo reaccionaría. Pero una cosa era segura, esa noche no terminaría como las demás. La noche avanzaba y la habitación se llenaba de un denso calor, mezclado con el olor de bebidas caras y perfumes. Daniel todavía sostenía su vaso, ahora casi vacío, mientras sus ojos permanecían fijos en la pista de baile. Observó cada detalle, cada movimiento, tratando de comprender lo que sentía. La incomodidad no era solo celos, era algo más grande, algo más profundo, como si una parte de él estuviera tratando de advertirle de algo que su mente aún no podía procesar por completo. Emily estaba allí, a solo unos metros de distancia, pero al mismo tiempo parecía muy lejana. Sus ojos brillaron de una manera que no había visto en mucho tiempo, y no era para él. El hombre que la sujetaba por la cintura, que la guiaba con soltura, no era él. Trató de alejar ese sentimiento, trató de convencerse a sí mismo de que era solo un baile, que no significaba nada. Pero luego, cuando sus miradas se encontraron por un breve segundo, se dio cuenta de que ya no había nada de él allí. Ella apartó la mirada rápidamente, pero fue suficiente para que algo dentro de él se rompiera. Su risa sonó más fuerte, como si el mundo que la rodeaba hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos. El hombre la acercó más y Daniel sintió que su corazón se aceleraba de manera enfermiza. Sintió que sus dedos se apretaban alrededor del cristal del vaso, un agarre que rayaba en lo incontrolable. La sangre se le ardió, una mezcla de incredulidad y ira silenciosa. Miró a su alrededor. Algunas personas notaron la escena, pero evitaron mirarlo directamente. Algo andaba mal en esa situación. No sabía cuánto tiempo llevaba sucediendo esto, pero sintió, con cruel claridad, que no era la primera vez. La forma en que el hombre tocaba a Emily, la naturalidad con la que ella respondía, la forma en que se movían juntos, eso no era nuevo. El calor de la ira se mezcló con la frialdad del shock. Su mente trabajaba en desorden, tratando de encontrar una razón, un contexto, una justificación que explicara lo que estaba viendo. Pero la verdad era cruda. Y estaba ahí, expuesta, sin posibilidad de negación. La canción llegó a su fin y la vio sonreírle al hombre, una complicidad silenciosa entre los dos. El hombre le susurró algo al oído y Emily se limitó a asentir, como si todo fuera natural, como si nada estuviera fuera de lugar. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. Quería hacer algo. Quería ir allí, quería interrumpir ese momento, quería exigir explicaciones. ¿Pero qué dirías? Ni siquiera sabía lo que realmente estaba pasando. Los vio alejarse, caminando juntos por la habitación, como si buscaran un lugar más discreto. Algo dentro de él latía incontrolablemente, un instinto primitivo, una necesidad de actuar, de evitar que esto siguiera adelante. Pero él no se movió. Sentía las piernas pesadas, su cuerpo anclado al suelo como si estuviera atrapado en esa cruel realidad. Pasaron los minutos y se dio cuenta de que Emily ya no estaba a la vista. El hombre también se había ido. Daniel sintió que se le secaba la boca y un sudor frío le corría por la nuca. Intentó respirar profundamente, intentó convencerse de que estaba exagerando, de que tal vez ella acababa de ir al baño o hablaba con alguien en un rincón más privado. Pero una voz dentro de él gritó, insistente, diciendo que sabía exactamente dónde estaba ella. Sin pensarlo, comenzó a caminar, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir presionando su pecho. Cada paso fue un tormento. El camino hasta los pasillos más reservados del evento pareció más largo de lo habitual. El corazón latía fuerte, fuerte, y las voces a su alrededor se convirtieron en un ruido lejano. No sabía qué encontraría, pero algo dentro de él le decía que nada volvería a ser igual. El pasillo estaba poco iluminado y los sonidos de la fiesta amortiguados por las paredes. Se detuvo un segundo, cerró los ojos y trató de prepararse. Pero, ¿cómo se prepara uno para ver cómo su vida se desmorona? Respiró hondo y siguió adelante. Fue entonces cuando lo escuchó. La risa ahogada. La respiración se aceleró. El murmullo de voces íntimas. Se acercó, sintiendo el suelo deslizarse bajo sus pies.
El tiempo pareció ralentizarse cuando extendió la mano y abrió la puerta. Lo que vio fue suficiente para congelar cada músculo de su cuerpo. Emily estaba allí, con él. Los rostros cercanos, los susurros íntimos, los cuerpos pegados en una implicación que no dejaba dudas. La traición estaba ante sus ojos, sin lugar a la negación, sin posibilidad de excusa alguna. El pecho de Daniel ardía, una fuerte sacudida atravesó cada fibra de su ser. El mundo que lo rodeaba se vino abajo y todo lo que conocía se hizo añicos allí, en ese instante. Emily, su Emily, la mujer que amaba, la mujer con la que compartió años de su vida, estaba en brazos de otro hombre. Y en ese momento supo que nada volvería a ser igual. El silencio tras el impacto fue ensordecedor. Daniel sintió que su cabeza daba vueltas, su estómago se retorcía en un nudo que parecía tirar de él hacia dentro de sí mismo. Los ojos de Emily se abrieron cuando lo vio parado allí en la puerta, pero no intentó alejarse de inmediato. El otro hombre se giró lentamente, como si intentara evaluar la situación antes de reaccionar. La mirada de Daniel recorrió cada detalle, cada evidencia de traición mostrada ante él, los cuerpos demasiado cerca, su respiración aún rápida. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si quisiera prolongar ese dolor el mayor tiempo posible. Pero entonces, la conmoción empezó a dar paso al calor ardiente de la furia. La voz de Daniel era baja y aguda, tan llena de tensión que pareció dividir el aire por la mitad. No preguntó, ¿por qué? No era necesario. Él ya lo sabía. Ya entendí todo. Lo que quería ahora era algo más. Algo a lo que nadie estaba preparado para enfrentarse. Emily dio un paso vacilante, como si intentara buscar una explicación que aliviara lo que había hecho, pero cualquier intento de justificarse le parecía ridículo en ese momento. Ella susurró su nombre, como si eso pudiera romper la barrera invisible que ahora lo separaba, pero Daniel se limitó a reír, una risa amarga y sin humor. Se pasó la mano por el rostro, respirando profundamente, como si intentara controlar algo que amenazaba con explotar en su interior. Pero entonces, antes de que Emily pudiera decir algo, él habló primero. Su voz era firme, pero había algo casi peligroso en ella. Dijo que, en los últimos meses, la empresa había pasado por cambios importantes, que había estado trabajando en algo que podría cambiar por completo el rumbo de su carrera y, en consecuencia, la vida que ambos compartían. Emily frunció el ceño, sin entender por qué estaba hablando de trabajo en ese momento. Pero él continuó. Le explicó que últimamente había estado más ausente, que había pasado noches enteras planificando, coordinando, esperando el momento adecuado para revelarle la sorpresa que estaba preparando. Hizo una larga pausa, observando la forma en que ella todavía intentaba asimilar sus palabras. Luego, en un tono más bajo, casi frío, soltó la verdad. Lo habían ascendido. No fue un ascenso cualquiera. No sería solo un nombre dentro de la empresa. Él sería dueño de una parte. Había comprado acciones estratégicas y cerrado acuerdos que le darían control sobre decisiones importantes. Finalmente había logrado todo lo que soñaba y durante los últimos meses había trabajado para hacer sus vidas más cómodas que nunca. Planeó un futuro en el que Emily nunca más tendría que preocuparse por nada. Su rostro se contrajo levemente, como si lentamente comenzara a comprender algo nuevo. Sus ojos vacilaron y fue en ese momento cuando él se dio cuenta. Ella lo sabía. Emily finalmente entendió la gravedad de lo que había hecho. Pero Daniel aún no había terminado. Porque, en medio de este proceso, cuando empezó a negociar su puesto dentro de la empresa, empezó a escuchar rumores. Pequeños comentarios, susurros en los pasillos que inicialmente ignoró. Estaba tan concentrado en su objetivo, tan absorto en lograr lo que tanto deseaba, que se negaba a prestar atención a cualquier cosa que no estuviera directamente relacionada con su objetivo. Pero entonces, los rumores empezaron a tomar forma. Las miradas de los colegas se volvieron diferentes. Algunos lo lamentaron, otros dudaron, pero nadie se atrevió a decir nada directamente. Hasta que un día, uno de los socios más antiguos de la empresa lo llamó para tener una conversación privada. Un hombre experimentado, que había visto todo dentro de esas oficinas. No necesitaba decir mucho. Simplemente mencionó que había algo que Daniel necesitaba saber antes de asumir el nuevo puesto. Esa cierta información llegó a todos, eventualmente.
Y luego, mostró la prueba. Fotografías, mensajes, registros que no dejaron dudas. Los ojos de Emily se abrieron de nuevo y Daniel sintió un amargo placer al ver que el pánico comenzaba a crecer dentro de ella. Porque él ya lo sabía. Mucho antes de esa noche, mucho antes de esa fiesta, mucho antes de que abriera esa puerta y la viera con otro hombre, Daniel ya lo sabía. Lo sabía desde hacía semanas. Pero esperó. Esperó el momento adecuado. Porque él no quería simplemente confrontarla. Él quería que ella saliera por sí misma. Y allí estaba ella. La vio desmoronarse ante él, mientras intentaba encontrar palabras para suavizar la innegable verdad. Pero no había nada que decir. Ya tenía todo lo que necesitaba. Le hizo creer que ella tenía el control de la situación, que podía seguir llevando a cabo esa farsa. Pero la verdad es que simplemente lo estaba esperando. Por confesión silenciosa. Por el momento en que pudiera mirarla a los ojos y verla comprender que lo perdió todo. El otro hombre, hasta entonces silencioso, intentó intervenir, pero Daniel ni siquiera le hizo caso. Él no importaba. Nunca importó. Porque no se trataba de él. Se trataba de Emily. Sobre su elección. Ella intentó tocarlo, pero él retrocedió. Su mirada ya no era de dolor. No fue por ira. Fue algo mucho peor. Indiferencia. Y en ese instante, Emily lo supo. Sabía que a partir de ese momento Daniel ya no era suyo. Y ella nunca podría deshacer eso. El silencio se extendió entre ellos, pesado como el plomo, llenando el espacio con una tensión asfixiante. Emily abrió la boca un par de veces, pero no salió nada. No había ninguna justificación plausible, ninguna excusa que pudiera borrar lo que había hecho. La mirada de Daniel sobre ella ya no era de ira ni de dolor, era algo mucho peor. Él ya no la veía de la misma manera y ella lo sentía. Era como si su presencia, alguna vez tan significativa para él, ahora no fuera más que un detalle irrelevante. El hombre a su lado, el que antes parecía tan seguro de sí mismo, ahora tenía una expresión tensa, como si esperara lo peor. Quizás esperaba un estallido, un puñetazo, un escándalo. Pero no llegó nada. Daniel simplemente respiró hondo y dio un paso atrás, como si estuviera listo para irse. Emily se movió, tratando de alcanzarlo, pero él lo esquivó sin esfuerzo. Su corazón martilleaba dentro de su pecho, un pánico creciente la dominaba, porque ahora entendía que lo estaba perdiendo todo. Ella susurró su nombre, con voz temblorosa, casi suplicante. Pero él permaneció inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si ella ya no fuera real para él. Entonces, finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué? La pregunta llegó seca, sin emoción, sin peso. Fue simplemente una comprensión, una fría necesidad de comprender la lógica detrás de la destrucción. Emily parpadeó y sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Ella no supo qué responder. ¿Podrías decir que te sentiste solo? ¿Que necesitabas algo nuevo? ¿Que no planeaste nada de esto? Ninguna de las respuestas parecía lo suficientemente buena. Ninguno de ellos haría una diferencia ahora. Yo, no lo sé, admitió, con la voz quebrada. Daniel dejó escapar una risa baja y sin humor. No lo sabes, repitió, sacudiendo la cabeza lentamente. Meses. Meses de trampa. Meses de mentiras. Y no lo sabes. Emily miró a su alrededor, como si buscara un lugar donde esconderse de la conversación. No lo hubo. El otro hombre se movió, intentando alejarse discretamente, pero Daniel volvió su mirada hacia él, reconociendo finalmente su existencia. Tú. Quédate. El tono no era fuerte, pero había un peso en esas palabras que paralizó al hombre en su lugar. Emily tragó saliva, dándose cuenta de que todo no terminaría ahí. Daniel no gritaría. No causaría un escándalo en la fiesta. Era demasiado inteligente para eso. Él la dejaría hundirse sola. ¿Cómo empezó? Preguntó Daniel, pero la pregunta no era para ella. Sus ojos estaban fijos en su amante. Dime, ¿fuiste tú quien la buscó o ella se ofreció? El hombre vaciló. Intentó abrir la boca,
pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. Pregunté algo, insistió Daniel cruzándose de brazos. El otro se aclaró la garganta, luciendo extremadamente incómodo. Eso, sucedió de forma natural, dijo, sin mirar directamente a nadie. Daniel se rió de nuevo y Emily sintió que una lágrima rodaba por su rostro. Esto fue peor de lo que imaginaba. Naturalmente, repitió Daniel. Eso significa que no lo planeaste. Simplemente sucedió. Como una lluvia inesperada, o un tropiezo en la acera. Yo. Lo siento, respondió el amante, ahora sudando, como si sintiera la presión real de lo que estaba pasando. No, no es así, respondió Daniel de inmediato. Pero lo harás. El hombre parpadeó un par de veces, sin estar seguro de si eso era una amenaza. Emily sintió que su corazón latía erráticamente. Daniel, comenzó, pero él levantó la mano interrumpiéndola. Ya has dicho suficiente, su voz era firme, y ella supo que no había nada más que pudiera decir para cambiar ese momento. La fiesta continuó fuera de ese pasillo, completamente ajenos a la tragedia que sucedía en el interior. La gente reía, brindaba, celebraba. El mundo daba vueltas sin darnos cuenta de que, en ese rincón escondido, toda una historia se estaba desmoronando. ¿Cómo te fue?, preguntó Daniel, mirando ahora a Emily. ¿Fue emocionante? ¿Arriesgado? Ella no respondió. No pude. ¿Crees que valió la pena?, continuó. Ella cerró los ojos, incapaz de soportar su mirada. ¿Pensaste en mí? Cuando llegó a casa, cuando yacía en nuestra cama. ¿Pensaste en mí mientras me mentías todas las noches? Abrió los ojos de nuevo, las lágrimas ahora fluían libremente. Daniel, por favor, responder. Yo, sí. Pensé. Y sin embargo continuó. Emily no tenía respuesta para eso. Daniel sacudió la cabeza lentamente, como si aceptara, de una vez por todas, que allí nada se podía salvar. Luego, con una última mirada a ambos, respiró hondo y se giró para irse. Se acabó, dijo, antes de desaparecer por el pasillo. Emily sintió que sus piernas se debilitaban y su respiración se aceleraba, como si estuviera a punto de desmayarse. El otro hombre todavía estaba allí, luciendo tan perdido como ella. Pero ahora ya no importaba. Porque Daniel no miraría atrás. Esta vez no. Daniel salió del pasillo sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes, pero el peso en su pecho parecía crecer con cada metro que caminaba. La música de la fiesta todavía resonaba en la habitación, pero ahora parecía un ruido distante, casi irreal. Las voces de las personas que los rodeaban se mezclaron, los rostros se volvieron borrosos. No sabía exactamente a dónde se dirigía, solo que necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar aire que no estuviera contaminado por mentiras y traiciones. Su mente todavía estaba procesando todo lo que acababa de suceder, como si su propia realidad hubiera sido reescrita ante sus ojos. Ya no se sentía enojado, ni siquiera triste. Solo un vacío profundo y cortante. Las puertas del ascensor se abrieron y él entró, sintiendo su corazón latiendo con fuerza contra su caja torácica. Mientras descendía, su mente revisó cada detalle de esa noche. La sonrisa de Emily mientras bailaba, el toque que permitía que otro hombre tuviera en su piel, las miradas cómplices que alguna vez le pertenecieron solo a él. Ella había tomado su decisión y él ahora estaba tomando la suya. El futuro que tanto había planeado, las promesas que se había hecho a sí mismo y a ella, todo eso ahora no eran más que ecos de una vida que ya no existía. Las puertas se abrieron y caminó hacia la salida del edificio. El aire frío de la noche le golpeó la cara, pero no sintió alivio. Simplemente un cansancio abrumador. No quería volver a casa. La casa que hasta hace unas horas era su refugio ahora no era más que un lugar donde la mentira se impregnaba en las paredes, el olor, los muebles. Donde cada rincón contaba una historia que, al final, no era más que una ilusión. Sacó su celular del bolsillo y abrió la pantalla. Hubo varias llamadas perdidas de Emily. Ella ya estaba intentando revertir la situación. Pero ya no quedaba nada que salvar.
Continuó caminando sin rumbo por algunas calles, dejando que sus propios pensamientos lo guiaran. Las calles estaban relativamente vacías, a excepción de algunos coches que pasaban a toda velocidad. La soledad de ese momento fue casi asfixiante, pero al mismo tiempo fue allí donde encontró la claridad. ¿Por qué, después de todo lo que Emily había hecho, una parte de él todavía quería entender? ¿Aún quieres encontrar una razón que haga que duela menos? La traición era clara, lo que había visto no dejaba dudas y, sin embargo, algo dentro de él buscaba respuestas. La realidad de un matrimonio traicionado llegó en oleadas, y cada nuevo recuerdo de su vida con Emily ahora tenía un regusto amargo. ¿Cómo podría no darse cuenta? ¿Cómo permitiste que esto sucediera delante de tus narices? Trató de recordar los últimos meses, las veces que Emily sonrió de manera diferente, las veces que llegó tarde o dijo que estaba demasiado ocupada. Y él, ingenuamente, creyó. Porque nunca imaginaste que necesitarías dudar. Nunca quise imaginar que la persona con la que compartía su vida fuera capaz de algo así. Se apoyó en un poste, respirando profundamente, como si intentara evitar que su mente siguiera hundiéndose en este ciclo de preguntas sin respuesta. Pero antes de que pudiera recuperar el control, escuchó que alguien se acercaba. El sonido de tacones resonó en el asfalto y no necesitó mirar para saber quién era. Emily lo había seguido. Ella estaba allí, a unos metros de él, jadeando, con los ojos rojos de tanto llorar. Dudó antes de dar otro paso, como evaluando el riesgo de acercarse. Daniel, su voz era baja, llena de arrepentimiento. Él permaneció inmóvil, sin mirarla directamente. Sentí su presencia, pero no quería volver a verla de la misma manera. No podía dejar que te fueras así, continuó, con la voz quebrada a mitad de la frase. Dejó escapar una risa corta y amarga. ¿Y qué esperabas? ¿Para que me quede? ¿Hacer como si no pasara nada? Emily sacudió la cabeza rápidamente y las lágrimas cayeron por su rostro. No, yo solo, sé que cometí un error. Sé que no hay excusas. Pero necesitaba hablar contigo. Finalmente se volvió hacia ella. Había algo en su mirada que la hizo estremecer. ¿Qué? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué fue un error? ¿Esto cambia algo, Emily? Porque te vi. Vi todo. No tropezaste y caíste en sus brazos. Hiciste una elección. Ella sollozó y se llevó las manos a la cara. No sé qué decir, yo solo. Daniel dio un paso adelante, acortando la distancia entre los dos. ¿Sabías lo que estabas haciendo, Emily? ¿Sabías lo que estabas arriesgando? Ella asintió frenéticamente, tratando de contener las lágrimas. Lo sé, pero no quería que terminara así, no quería perderte. Se quedó en silencio por un momento, analizando esas palabras. Ya me has perdido. La frase fue dicha con una frialdad que dejó a Emily sin aliento. Estaba temblando, como si su propio cuerpo no pudiera soportar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Daniel, por favor, no me digas que es demasiado tarde. Yo, todavía te amo. Él desvió la mirada hacia la calle desierta por un momento antes de mirarla de nuevo. ¿Amar? ¿A esto lo llamas amor? Ella sollozó más fuerte, pero no respondió. Si me quisieras, nada de esto habría pasado. Tuviste tantas oportunidades de detenerte. Pero no se detuvo. Así que no te atrevas a hablar de amor. El peso de las palabras hizo que se encorvara ligeramente, como si su propio cuerpo estuviera cediendo ante la culpa. Daniel suspiró, sintiendo que no había nada más que decir. No quería quedarse allí. Ya no quería mirarla y sentir que todo dentro de él implosionaba. Vete a casa, Emily. Ella lo agarró del brazo, desesperada. No, no me dejes así. Quitó suavemente su mano, pero su decisión ya estaba tomada. Tú tomaste tus decisiones. Ahora estoy haciendo el mío. Y dicho esto, dio media vuelta y siguió adelante, dejando atrás a Emily, perdida en su propia desesperación, en el peso de sus decisiones y en la certeza de que no había vuelta atrás. Daniel caminaba sin un destino claro, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos vacíos, su mente dando vueltas con los fragmentos de lo que una vez había sido su vida.
Cada paso parecía pesar toneladas, pero detenerse no era una opción. No podía soportar quedarse quieto en medio de esa fría noche, sintiendo el vacío creciendo dentro de él. Su mundo se había derrumbado ante sus ojos, pero de alguna manera él todavía estaba allí, respirando, viviendo, aunque solo fuera en automático. Emily se había quedado atrás, sumida en la desesperación de una pérdida que ella misma había provocado. No sintió ninguna satisfacción al verla sufrir. No había ningún placer en ese dolor. Pero tampoco hubo más compasión. La ira ya no dominaba sus pensamientos, ni el dolor gritaba tan fuerte. Lo que quedó fue la aceptación silenciosa de la realidad. No importaba cuántas lágrimas derramó Emily, cuántas veces intentó suplicar por una segunda oportunidad. Nada borraría lo que ella hizo. Nada reconstruiría lo que fue destruido. El pasado era inmutable, y el futuro, bueno, el futuro era algo que ahora tenía que reescribir él mismo. Sus pies lo llevaron a un bar pequeño y discreto, alejado del bullicio de la ciudad. Entró sin pensarlo 2 veces, se sentó en el mostrador y pidió un trago fuerte de whisky. El líquido le quemó la garganta, pero no hizo una mueca. Simplemente sintió el calor extenderse lentamente por su pecho, como si eso pudiera aliviar algo del frío que se había instalado en su interior. ¿Noche dura? La voz femenina llegó desde algún lugar a su lado, suave, pero llena de genuina curiosidad. Volvió el rostro lentamente, encontrándose con una mujer de cabello oscuro, mirada atenta y una discreta media sonrisa. No había segundas intenciones allí, solo un reconocimiento silencioso de alguien que, tal vez, ya había pasado por algo similar. «Se podría decir eso», respondió, haciendo girar el vaso entre sus dedos. Ella asintió, sin presionarlo para que continuara. «Parece que tienes muchas cosas en la cabeza». Dejó escapar una risa corta y sin humor. Tenía toda una vida en la cabeza. Ahora solo queda un gran signo de interrogación. Ella inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo. «Déjame adivinar. Alguien destruyó todo». Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un momento, Daniel vio algo diferente allí. ¿No fue lástima? No fue una curiosidad vacía. Era algo más profundo, algo que ni siquiera sabía si estaba preparado para comprender. «Tienes razón». Ella sonrió y tomó un sorbo de su propia bebida. «He estado en tu lugar. Sé lo que es que te arranquen algo sin previo aviso, sin anestesia. Un minuto, todo parece estar bien. Al siguiente, intentas comprender cuando todo empezó a desmoronarse». Daniel permaneció en silencio por un momento, absorbiendo esas palabras. «¿Y cómo lo superaste?». Dejó escapar un largo suspiro y miró el líquido ámbar en su vaso antes de responder. «Primero, me ahogé de dolor. Después acepté que ciertas cosas simplemente no se pueden arreglar. Y entonces, me di cuenta de que era libre». Él enarcó una ceja, sin ocultar su escepticismo. «¿Libro?». «Gratis», confirmó. «Pasé tanto tiempo tratando de arreglar algo que ya estaba roto, tratando de entender por qué sucedió, que olvidé que nunca fue mi problema. Cuando finalmente acepté esto, vi que podía empezar de nuevo». Daniel procesó esas palabras. Hasta ese momento no había visto las cosas de esa manera. Siempre consideró su relación con Emily como algo que necesitaba ser salvado, algo que merecía un esfuerzo por mantener. Pero ahora todo parecía diferente. Ya no estaba encadenado a ese pasado. Él podría seguir. Podría liberarse. La mujer se levantó dejando algunos billetes sobre el mostrador. «Tienes 2 opciones. Quizás sigas preguntándote por qué, ahogándote en recuerdos que no se pueden cambiar. O puedes tomar ese signo de interrogación y convertirlo en un nuevo comienzo». Daniel la observó mientras caminaba hacia la salida. Antes de irse, ella se giró y lo miró por última vez. El secreto es dejar de buscar respuestas equivocadas. Y luego ella se fue. Se quedó allí, mirando su propio reflejo en el espejo detrás del mostrador. Las palabras de ese extraño resonaron en su mente. Podría seguir perdido en su dolor. O podría reconstruirse a sí mismo. Por primera vez esa noche, sintió que tal vez había una opción. Pidió la cuenta, se levantó y salió del bar.
La noche todavía era fría, pero de alguna manera el peso sobre sus hombros se sentía un poco más ligero. No sabía qué vendría después, pero por una vez, no lo asustó. Todavía tenía una vida que vivir. Y ahora, esta vida le pertenecía solo a él. Pasó el tiempo y con él el polvo de la destrucción empezó a asentarse. Pero algunas cosas, una vez rotas, nunca podrán arreglarse. Daniel lo supo en el momento en que dejó esa fiesta, en el momento en que dejó a Emily atrás. Él nunca miró hacia atrás, nunca cedió a ninguno de los mensajes que ella le envió durante los siguientes días, las interminables llamadas, las desesperadas solicitudes de hablar. Para él, Emily había dejado de existir tal como la conocía. Esa mujer, esa versión que alguna vez amó, simplemente desapareció, dando paso a alguien a quien nunca podría perdonar. El divorcio fue rápido. No quería alargar esto más de lo necesario. Se aseguró de que todo se manejara con frialdad quirúrgica, sin discusiones innecesarias, sin apelaciones emocionales. Emily, al principio, intentó luchar. Insistió en que todavía había algo entre ellos, que todo podía reconstruirse, pero, a medida que avanzaba el proceso, se dio cuenta de que Daniel estaba irremediablemente distante. Ya no era el hombre que la amaba, que la esperaba, que construía un futuro con ella. Ahora, él era simplemente alguien decidido a eliminar cualquier rastro de ella de su vida. El acuerdo final no la favoreció. El apartamento que antes compartían quedó en manos de Daniel. No quería quedarse con algo que le traía recuerdos dolorosos, así que rápidamente lo vendió y se mudó a un nuevo lugar, un espacio que no albergara fantasmas, un espacio donde finalmente podría empezar de nuevo. Emily, por otro lado, vio cómo su vida se desmoronaba lentamente. Con el divorcio perdió la estabilidad que tanto valoraba. El hombre por el que arriesgó todo, el que la hacía sentir querida y viva, desapareció en cuanto el escándalo salió a la luz. Cuando se dio cuenta de que Daniel no volvería, que su cómoda vida ahora era solo un vestigio del pasado, trató de aferrarse a cualquier cosa, pero todo se le escapó entre los dedos. La traición se extendió. En el ámbito laboral las opiniones han cambiado. El juicio silencioso fue peor que cualquier grito. Llegó a ser vista como una mujer que tiró todo lo que tenía por algo que no valía la pena. En proyectos importantes se dejó de lado, oportunidades que antes parecían seguras simplemente desaparecieron. ¿Y el amante? Resultó ser tan desechable como ella siempre quiso admitir. En cuanto empezaron los rumores, empezó a reubicar su vida, alejándose poco a poco, hasta que, un día, simplemente desapareció. Sin despedidas, sin promesas incumplidas, simplemente se fue, como si nada hubiera pasado. Emily se encontró sola. Intentó reconstruirse, intentó justificar ante sí misma las decisiones que tomó, pero cada noche que pasaba sola en su pequeño apartamento alquilado era un recordatorio de lo que había perdido. Ella fue quien más sufrió las consecuencias de lo que hizo. Daniel no la atacó, no la destruyó activamente. Simplemente dejó que el destino mismo cobrara su deuda. Y pagó. En cuanto a Daniel, siguió adelante. Los primeros meses fueron extraños, como si viviera entre dos realidades. La boda parecía un eco lejano, algo que algunos días incluso llegó a dudar de que existiera. Pero, poco a poco, empezó a llenar el vacío con nuevas experiencias. Viajó, vio lugares que nunca antes había tenido tiempo de explorar, redescubrió placeres simples que había olvidado. Y, sin darse cuenta, un día se despertó y se dio cuenta de que ya no pensaba en Emily con dolor, ni siquiera con ira. Pensó en ella con indiferencia y fue allí donde supo que había ganado. No estaba solo. Un día, sin planificación, sin expectativas, conoció a alguien que no era parte de su pasado, alguien que no lo conocía por las cicatrices que llevaba, sino por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Y esta vez no hubo sombras entre ellos. No había ninguna duda. Aprendió que el verdadero amor no necesita excusas, no requiere sacrificios que destruyan. Finalmente entendió que la felicidad no proviene de una promesa incumplida, sino de la libertad de vivir sin temor a ser traicionado por quienes se supone deben protegerlo. La traición de Emily fue una herida que tardó mucho en sanar, pero al final, fue solo eso, una herida. Daniel sobrevivió. Empezó de nuevo. Se convirtió en alguien mejor no gracias a ella, sino a pesar de ella. ¿Emily?
pasó su vida intentando arreglar algo que nunca podría recuperar. Ahora que hemos llegado al final de esta historia, queremos saber tu opinión. ¿Qué harías tú en el lugar de Daniel? Comenta a continuación, queremos escuchar lo que piensas sobre esta situación. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recordando que aquí no apoyamos ningún tipo de traición, siempre mostramos las devastadoras consecuencias de este tipo de elección. Hasta la próxima historia.